Buenos días. Bueno, vamos a dar empiezo a nuestro webinar que hoy nos toca y hablaremos sobre lo que es cableado estructurado. Bien, los sistemas telefónicos y de computación se desarrollaron por vías totalmente separadas. Bueno, las empresas superponían instalaciones de forma anárquica en función de la demanda de nuevos usuarios y la incorporación de nuevos equipamientos. Cada proveedor de equipos realizaba la instalación de cables que más les convenía y este no podía ser usado por otros fabricantes. Es así que a inicios de los años 80 apareció la tecnología Ethernet. Se utilizaba el cable coaxial, el RG58, y se impulsó la fabricación del jack, el modular del RJ45. Y entonces aparece el cable UTP en su categoría 3. Entonces, en 1985, bueno, ya se organizan con los comités técnicos para desarrollar los estándares para cableado estructurado, o sea, el cableado de telecomunicaciones, un estándar con lo cual ya podía ser común para todos los fabricantes. De esto, dos asociaciones en Estados Unidos se unificaron para homologar los sistemas de cableado, como era la TIA y la EIA. Entonces, estos organismos se unificaron y estandarizaron todas las prácticas del cableado de redes. Es así que nació el cableado estructurado. Desde 1985 hasta el día de hoy ha sido la realización y aceptación de un conjunto de recomendaciones que los han llamado lo que son los estándares acerca de las infraestructuras de cableado para diferentes tipos de aplicaciones, incluyendo edificios comerciales y residenciales. Hoy vamos a ver sobre los cableados estructurados, sobre lo que son los edificios comerciales, por la cuestión del tiempo. Es así que en marzo de 2013 entró en vigencia lo que es la revisión C de la recomendación, bueno, conocida hoy como es de la ANSI, la TIA, la EI, etcétera. La ISO Internacional, Organización para la Estandarización, o sea, la Organización Internacional de Normalización ISO produce y desarrolla estándares que regulan las telecomunicaciones, entre otros. La ISO es una organización no gubernamental que tiene representación alrededor del mundo. Otra institución también, el ANSI, que es la que promueve la estandarización de los productos fabricados bajo parámetros de calidad, durabilidad y seguridad. Está formada por sociedades de ingenieros, agencias gubernamentales, etcétera, ¿no? Que es el Instituto de Estándares Americanos, el Instituto Nacional de Estándares Americanos. También ahora vamos a ver lo que es la EIA, que es la Alianza de Industrias Electrónicas. Es una organización de la industria electrónica que incluye a todos los fabricantes. Esta alianza se conforma por todos los socios y compañías de la industria electrónica. La Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, como es la TIA, es el portavoz de las telecomunicaciones y de la industria de tecnología de información. Sus miembros son fabricantes, proveedores de servicios y organizaciones que se encuentran involucradas en todos los aspectos con la industria de las telecomunicaciones.
Bueno, también tenemos acá lo que es la UL, que son los laboratorios independientes. En realidad, estas dos organizaciones como la UL y la ETL son los que hacen las normas. La TIA hacían lo que son los estándares, ¿no? Pero la UL y la ETL son los que hacen las normas. Más adelante vamos a ver diferencia en norma y estándar. Bueno, la UL es un laboratorio de pruebas. Su principal objetivo es realizar pruebas a los productos para certificar su seguridad. Bueno, la UL ha desarrollado estrictos programas de certificación para garantizar la calidad de los productos con base en la seguridad humana. O sea, no tiene nada que ver con la parte técnica, sino más bien se basa en lo que son en la seguridad humana. Los laboratorios de la ETL, que son los laboratorios del testeo, es conocida a través de los Estados Unidos, además es una alternativa de la UL, o sea, esa hace el mismo trabajo, ¿no? El ETL es un comprobante fiel de la estación, como lo otorga la UL, la ANSI. Bueno, este organismo lista los productos, o sea, tiene los productos que han sido sometidos a rigurosas pruebas de rendimiento que garantizan la confiabilidad de los productos. Bueno, ahora vamos a ver un poquito lo que son las normas y el estándar. O sea, la diferencia entre norma y estándar. Norma o código, que es de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, la NEC, la NOM es el código de construcción, etcétera, que tiene que ver con la seguridad personal. En cambio, el estándar es un opcional, o sea, es para garantizar un mínimo de rendimiento. Un ejemplo de código les puedo dar, por ejemplo, un código eléctrico que está en la NEC, dice, por ejemplo, que aunque ya no hay ahora muchas duchas eléctricas, pero en la ducha eléctrica el disyuntor, la palanca que decimos comúnmente, debería estar fuera, pero por lo general lo colocan adentro. Fuera, ¿por qué? Porque si alguien está haciéndose el aseo, entonces y le pasa, digamos, comúnmente decimos la corriente, bueno, pues ahí nomás termina su vida, ¿no? En cambio, si estuviese afuera, entonces alguien, hay la opción de que puede venir, bajar la palanca y salvarle la vida. Por eso es que se dice que la norma es de cumplimiento obligatorio. El estándar no, el estándar es para garantizar un mínimo de rendimiento, o sea, que funcione, ¿no? Que funcione bien. En cambio, la norma tiene que ver con la seguridad personal. Esa es la diferencia entre una norma y un estándar. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta, decimos, la norma UL, se está refiriendo que tiene que estar bajo las normas UL o la ETL. También la N54, en lo que es al código de flamabilidad, lo toma en cuenta en las normas europeas, ¿no? Bueno, los estándares, los objetivos fundamentales de un estándar es garantizar un mínimo nivel de desempeño, de rendimiento, de seguridad, de funcionalidad, durabilidad y de calidad. En cambio, las normas o códigos, los códigos, digamos, son lineamientos, procedimientos exclusivamente para protección de la vida humana. Pues tenemos, por ejemplo, los códigos eléctricos, los códigos de conducción, los códigos de fuego, los códigos de seguridad. En cuanto a lo que es la parte de cambio de estructura, vamos a ver estos códigos de fuego, de seguridad preponderantemente. Bueno, el Instituto Americano Nacional de Estándares, o la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones y la Asociación de Industrias Electrónicas, o sea, como la ANSI, la TIA, LIA, publican conjuntamente estándares para la manufactura, la instalación y el rendimiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Cada estándar cubre una parte específica del cableado de un edificio en cuanto a los estándares, o sea, en cuanto a los estándares para el cableado estructurado de edificio. Mm, bueno, entonces, primero es la norma, luego está el estándar, porque la norma nos habla
digamos, de los grados de flamabilidad de los cables. Tenemos tres tipos de grados de flamabilidad de los cables. El CMP es un cable, hablamos de cables UTP, ¿no? Entonces, CMP, la conexión multipropósito. La letra P corresponde a plenum, es el espacio que es el espacio del cielo falso o del piso falso. El cable solo se quema, pero no gotea, y se quema solo el lugar del fuego, por eso es que es autoapagado. Un cable CMP tiene teflón. Entonces, en los cables, siempre en su leyenda que viene ahí, que dice categoría 6, categoría 5, al ladito viene que si es CMP, o si es CMR, o si es CM. Entonces, de acuerdo a eso, sabemos para qué tenemos que utilizar ese cable. El CMR, o riser, bueno, es decir, que viaja en forma vertical, viaja entre pisos. Un grado mayor puede sustituir a un menor. O sea, si no tengo cable riser, bueno, si lo coloco CMP, bueno, sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque va a cumplir el mismo propósito. En cambio, el cable CM, que es el otro grado de flamabilidad de los cables, es de uso general. La norma europea, que es el LSZH, que es libre de halógenos. Bueno, aquí lo estoy mencionando como para la fibra óptica, sería el equivalente del CMP, o sea, que es plenum, el OFNP o el OFCP, que sería que se tendría que utilizar cuando tenemos que trabajar en plenum. Plenum son lugares donde hay aire, la circulación de aire, porque el fuego se va a extender más cuando hay aire. Si el lugar donde no hay aire, bueno, casi el fuego no va a avanzar. Entonces, además que estos cables me dicen que van a ser certificados con UL, porque ellos cuando van a empezar a arder no van a desprender, digamos, tóxicos, o sea, entonces no va a ser letal para los humanos. Eso se refieren estos grados de flamabilidad, como es el CMR, el CMP, y el CM. Bien, entonces vamos a seguir. Las sustituciones permitidas de acuerdo al artículo 854 de la norma, la NFPA. Se puede, cualquier cable, digamos que se puede usar un cable de A en lugar del B. O sea, si tengo un cable CMP, se puede utilizar en cambio de un CMR o un CM. Lo que no se puede hacer es utilizar un CM en vez de un CMP. O sea, un cable CMM no puedo colocar como un cable plenum. O sea, en un lugar donde hay bastante aire, donde si hubiera fuego se va a extender el fuego rápido y puede arder. No se puede. O sea, ese es digamos, el nivel de grado de flamabilidad que uno tiene que respetar. Ahora tenemos dentro lo que es la parte importante acá de los cables como el UTP, el FTP, el SFTP. Y una cosa bien importante es para estos cables, por ejemplo, que cualquier cable que no esté aterrado se convierte en antena. Por eso debe aterrarse, las hojas metálicas son más eficientes para las interferencias de radiofrecuencia y las mallas pueden pasar la radiofrecuencia. Es muy importante esto. O sea, los cables sueltos, ¿no? Es decir, como la frecuencia es muy alta que pasan por estos cables los cables para que se utilicen cableado estructurado, entonces fácilmente son inducidos y bueno, y eso va a generar una emisión, como se dice, pues, se convierte en un cable se convierte en una antena y esto va a generar pues mucha frecuencia, bastante interferencia. Es por eso que estoy dando importancia a esto para que se debe aterrar todos los cables, ¿no? O sea, la parte del aterramiento es muy importante. A pesar de que en cable estructurado hay una norma para eso, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, los estándares de la TIA en cable estructurado tenemos, por ejemplo, la 568, que se ha dictado en noviembre del 2009,
que es genérico para los cables estructurales. Bueno, los vamos a ver nomás esto porque no los vamos a discernir cada uno porque es bastante. Ya en un curso que haga sobre lo que es una certificación de cable estructurado, vamos a poder tener más tiempo para poder ver a profundidad todo esto. Simplemente los vamos a mostrar. También tenemos lo que es este sería el 1, el número 1, ¿no? Entonces, el 2 tenemos lo que es la infraestructura de edificios que son de la tierra, que tiene que ver con los espacios, trayectorias y canalizaciones, las tierras físicas, para conectar digamos, los cables, o sea, aterrarlos. Y la administración que ha sido revisada en julio del 2007, que tiene que ver con la identificación y lo que es la etiquetación, para colgar las etiquetas. Bueno, los demás ya no los vamos a ver ahora, que se refiere a los data centers, los otros que son código de colores en fibra óptica, etcétera. Bueno, entonces entramos a ver qué es un cableado estructural. Decimos, es un método de diseño e instalación de infraestructura. ¿Para qué? Además que esto debe proveer una infraestructura de cableado que tenga un desempeño predictible, así como una gran flexibilidad, porque esto es para mucho tiempo. Debe acomodar crecimiento y cambios durante un largo periodo de tiempo. Debe contar con una topología física basada en estándares que sea uniforme, abierta y que simultáneamente pueda soportar múltiples topologías de red. Otra cosa importante, el ancho de banda. El ancho de banda representa la velocidad de un canal de transmisión. Sin embargo, en realidad, es la cantidad de información que puede transmitirse en un segundo por ese medio de comunicación. La velocidad se mide en hertz. La cantidad, o sea, la información, las medimos en bit por segundo. Tenemos que banda ancha es el medio por el cual nos conectamos a Internet, ya sea a través de un módem coaxial, o sea, en la banda ancha. En cambio, el ancho de banda es la velocidad que viaja por la información en un tiempo determinado. O sea, no es lo mismo ancho de banda que banda ancha. En cambio, nosotros vamos a tomar en cuenta el ancho de banda, no banda ancha. Banda ancha, vuelvo a repetir, es el medio por el cual nos conectamos a Internet. O sea, a través de un módem, cable coaxial, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí lo he puesto de ejemplo, está abajo que dice, si hemos determinado una cámara requiere 2 megapíxeles, pues entonces no podemos colocar a esa red más de 40 megabits por segundo, dividido entre 2, igual 20 cámaras. Así de sencillo, hacen el cálculo, es medio aritmético. Bueno, en cuanto a lo que son los fundamentos de un centro de datos, bueno, un data center es un centro dedicado a la operación segura e ininterrumpida de servidores, dispositivos de almacenamiento, equipos de red y comunicaciones. Este puede servir a múltiples organizaciones o estar dedicado a una sola. O sea, los data centers no son lo mismo que un cuarto de telecomunicaciones. Muchos solemos confundir, ¿no?, un data center con un cuarto de telecomunicación. Bueno, los data centers, por ejemplo, se clasifican en 3 grupos, en pequeños, medianos y grandes. Los pequeños pueden, vamos a hablar en cantidad de gabinetes, digamos, pueden tener hasta 20 gabinetes medianos. Los medianos de 21 a 100 gabinetes y los grandes de 100 gabinetes o más. O sea, eso se refieren a lo que son los data centers. Y bueno, y además que la utilización de estos espacios de un data center es típico, equipos de gabinete, etcétera, etcétera, para que tomemos en cuenta y no nos confundamos con esto. Los
Lo que es el cableado estructurado para los edificios comerciales es algo parecido a la distribución, pero es otra cosa, lo que es el data center y lo que son los edificios comerciales. El data center realmente es solo un espacio, un ambiente o una planta que tiene una distribución. Vamos a verlo en una imagen ahora. Eso sería más o menos lo que es un data center. Ya. Bueno, en cuanto a las telecomunicaciones, o sea, al acuerdo de telecomunicaciones, es importante que mantener lo que es es esencial que el ambiente de las salas de telecomunicaciones pueda mantenerse las 24 horas del día, los 365 días del año y que sean independientes de los controles del área del trabajo exterior. La sala de telecomunicaciones debe tener suficiente calefacción, ventilación, bueno, para mantener una temperatura ambiente que oscile aproximadamente entre 17 grados centígrados y 21 grados, mientras que los equipos de LAN estén en pleno funcionamiento. O sea, eso es la temperatura que debe existir para que estos tengan su funcionamiento correcto. Debe mantenerse una humedad relativa entre un 30 a 50%. Ya esto es importante entonces en cuanto a tomar en cuenta la temperatura y humedad. Debe estar en esos rangos. Se estima, a ver, que debemos tener que la vida productiva de esto, debemos dar para adelante, o sea, encarar lo que es el calor estructurado, que debería durarnos entre 15 a 25 años. Pues hay que tomar en cuenta bien a la hora de poder estar diseñar el cableado estructurado. La atenuación, la atenuación. Bueno, esto es una pérdida de señal, o sea, disminución, es pérdida de señal que es causada principalmente por las características eléctricas del cable. O sea, qué tipo de cable estamos utilizando. Bueno, una de aleación, de puro cobre, etcétera. Tiene que ver también los materiales de construcción. Las pérdidas de inserción debido a terminaciones e imperfecciones, a los RJ45, reflejos por cambios de impedancia, hay cable UTP 75. mm, Hay que tener en cuenta eso de la impedancia, muy importante. Perdón, lo que son la frecuencia, las pérdidas por son mayores a mayor frecuencia. Entonces, tenemos que utilizar qué categoría 5, categoría 6. La temperatura, la longitud de enlace, la humedad y bueno, el envejecimiento. Importante aquí yo puse la atenuación por inserción de cada uno de los elementos de continuidad es de gran importancia evitarla. Por eso que los conectores, los jack vienen en sus características que dicen que esta alcanza 500, 600, 800 conexiones, ¿no? Veces que se puede conectar. Los objetivos del cableado estructurado es unificar servicios, soportar aplicaciones más robustas, eliminar por completo los sistemas de propietarios de conexión, etcétera. Y bueno, las características ya de un sistema de cableado estructurado deberían ser flexibles, modulares, debería ser confiable, administrable, que permita crecimiento y que tenga alto rendimiento, bueno, para que, digamos, cumpla los objetivos de lo que es un cableado estructurado. Los puntos importantes, esto es un poquito como para alarmarnos, pero viene de datos que realmente, una estadística, ¿no? Dice que el 80% de las empresas en Latinoamérica tiene problemas con su cableado, influyendo directamente en el rendimiento de su red. Eso lo anoté acá. ¿Bien? El cableado representa el 70% de las caídas en redes de telecomunicaciones. Importante está destacar esto. O sea, tiene que haber un cableado estructurado. ¿Por qué representa el 70%? Porque mayormente hacemos un cableado sin tomar en cuenta los estándares o las normas.
nomás le damos el cableado y, bueno, a consecuencia de eso, que mire, está representando el 70% de las caídas de red. El mayor porcentaje de cuellos de botella de una red se encuentra en los patch core, entre 60 al 90%, que no los estamos haciendo bien. Entonces hay que tomar en cuenta bien esos aspectos, eso es importante. Ahora vamos a hablar lo que son los subsistemas de un cableado estructurado, las partes que tenemos que ver. Tenemos como es el cableado horizontal, el cableado vertical, las áreas de trabajo, los cuartos de telecomunicación, los cuartos de equipo y los servicios de entradas, las acometidas. Vamos a ver uno por uno esa parte. El cableado horizontal, eh, bueno, es una corrida de cables que viajan horizontalmente, desde el conector del RJ45 del patch panel en el core de telecomunicaciones hasta el conector RJ45 en el área de trabajo, cable de conector de fibra. Este cableado máximo tiene 100 metros, y como vemos en la figura ahí, que el enlace entre lo que es el cableado horizontal, que va 90 metros hasta lo que es la interconexión del switch o donde está el corte de telecomunicaciones. En el corte de telecomunicaciones tiene que ver máximo 3 metros y en el lado del área de trabajo máximo 3 metros, perdón, haciendo un total de 100 metros en lo que es el cableado total, ¿no? Pero el cableado horizontal son un enlace máximo de 90 metros. Bueno, en el diseño tomamos en cuenta en los sistemas de voz, sistemas de datos, redes de área social, video, seguridad, de control y otros servicios. No se permiten puentes, derivaciones o empalmes a lo largo de todo el resto del cableado. O sea, tiene los 90 metros, tiene que estar en un solo cable, no puede haber ahí puentes, derivaciones, etcétera. Se debe considerar su proximidad con el cableado eléctrico que genera altos niveles de interferencia electromagnética, como son los motores, los transformadores, etcétera. Y bueno, las limitaciones se encuentran, ya lo vamos a ver más adelante, en los estándares de la TLA en la 569, que lo vamos a ver más adelante. La topología. La topología, bueno, es estrella. Se utiliza una topología, como bien tipo estrella. Todos los nodos, estaciones de trabajo se conectan a un cable UTP o fibra. Hay un concentrador ubicado bueno, generalmente está en el armario de core de telecomunicaciones. La holgura del cable es muy importante esto a la hora de hacer el cable estructurado. La longitud adicional que se debe, es la longitud que debe ser considerada en ambos lados del cable para facilitar la terminación del mismo en los conectores y permitir cambios de su ubicación. Entonces, en el lado del armario, en el lado de telecomunicaciones, de 2 a 3 metros, porque el rack o el gabinete se van a empezar a mover, etcétera. Entonces, debemos tomar en cuenta una holgura. Un cable, vamos a decir, la holgura es como un cable por demás que se coloca ahí, que no es por demás, pero lo digo así, ¿no? Es un cable que sea flexible. En cambio, en el lado del área de trabajo, donde se va a mover muy pocas veces, pero sí se mueve, bueno, colocamos 30 centímetros para cobre y 1 metro para fibra óptica. ¿No? Nos acordamos que cuando modificamos, hacemos un nuevo conector o se fusiona la fibra, entonces estamos haciendo, por eso es que 1 metro para fibra y 30 centímetros para cobre de holgura. Tenemos cables bajo las alfombras. Bueno, pueden ser utilizados, sí. Pero si existen circuitos de energía por bajo alfombra, es importante esto. El cableado de telecomunicaciones debe cruzar por encima del cable de energía y debe estar separado al menos unos 15
centímetros. Importante esto, ¿no? En cuanto a lo que es en ambientes de oficinas abiertas, a veces es necesario tener una salida de múltiples usuarios, como el mutuo. Es común colocar como un patch panel más o menos. O sea, es cuando, por ejemplo, vamos a una sala de conferencias y vamos a instalar inmediatamente un lugar, se necesita así algo para que pueda instalar varios usuarios, ¿no? Entonces, eso es un mutuo, tomar en cuenta a la hora de instalar en lo que son las oficinas abiertas. Y está normada por lo que es el cable estructurado. La longitud máximo es de 20 metros que debe tener dentro del área de trabajo. Bueno, esto hay que descontar a los 100 metros total que tiene que tener todo el enlace desde lo que es el switch hasta el lugar de trabajo, ¿no? El área de trabajo. Bueno, las distancias máximas, entonces, en lo que son ambientes de oficinas serían esos cables del área de trabajo de 3 metros, los cables cruzados 7, horizontal sería 90, total los 100. Y si vamos a tener, son 20 metros el cable en opciones abiertas, entonces el cable de cruzada van a ser 7 metros, el cable horizontal va a tener 70 y total van a ser los 97 metros. Hay una pérdida de 3 metros debido a esa situación. Hay que tomarlo en cuenta bastante esto. Otro que tenemos son los puntos de consolidación. Bueno, se trata de una interconexión, es una conexión interconexión horizontal. Se diferencia de la mutua, o sea, de los usuarios múltiples, eh, que este requiere una conexión adicional para cada cable horizontal. Los puntos de consolidación deben ser colocados en lugares accesibles. Cada punto de consolidación debe servir a un máximo de 2 áreas de trabajo, considerando capacidad de reserva para crecimiento futuro. Estos puntos de consolidación, a ver, un ratito, creo que nos hemos pasado acá, me pasó bueno, es el sistema prevé cuando se anticipa. Aquí vamos a ver está etiquetado con líneas verdes. Ese sería un punto de conexión. Es como una interconexión que se deja pendiente, digamos, ¿no? Cuando tengamos que en un futuro aumentar un cable, es que en ese punto se, se aumenta el cable. Ese es el punto de consolidación. Bueno, vamos a ver aquí al lado derecho, más o menos la imagen de un conector de punto de consolidación que está montado permanentemente en el estudio del edificio, es clasificado si va a ser pleno, si se coloca en espacios plenum. Bueno, no indica que no debemos colocar casi en el techo o bajo el piso, debe montarse en otras infraestructuras permanentes del edificio. No se usa para conexiones de administración, solo es para una interconexión. Ese es lo que es el punto de consolidación, aunque muy pocos se utilizan, pero sí está permitido dentro de los estándares, ¿no? Bueno, el otro tenemos dentro de lo que es el cableado, estamos sobre cableado horizontal, las áreas de trabajo. Es un área asignado al usuario. Los componentes del área de trabajo se extienden desde la terminación del cableo horizontal en la salida de información hasta el equipo en el cual se está corriendo una aplicación de voz, de datos
de video o de control. O sea, el área de trabajo es desde donde sale, donde termina el cableado horizontal, ¿no es cierto? El cable horizontal. Entonces, este es el área de trabajo. O sea, es el área donde van a estar los usuarios, ¿no? Y el cableado, que es el cable de área de trabajo, que hemos dicho que no debe pasar de 3 metros. Bueno, ahí tenemos algunas consideraciones del área de trabajo. Bueno, lo más importante, la longitud máximo del patch cord es de 3 metros. Y bueno, cuando se utilizan puntos de consideración, el cable puede tener hasta 20 metros, cable de enlace o de fibra óptica. Puede ser monomodo, multimodo, etcétera, etcétera. Bueno, los componentes que utilizamos en el área de trabajo entonces son lo que son los patch cord, que no debe pasar de 3 metros, importante tomar en cuenta esto. Las recomendaciones, digamos que son prever como mínimo 3 dispositivos de conexión por cada área de trabajo. Si no se dispone, digamos, de mejores, se recomienda asumir un área de trabajo por cada 10 metros cuadrados de área de trabajo utilizable del edificio. Esto presupone áreas de trabajo de aproximadamente 3 por 3 metros. En algunos casos las áreas de trabajo pueden ser más pequeñas, generando tanto mayor densidad de áreas de trabajo por área utilizable. O sea, esto del área de trabajo que decimos que debe tener por unos 3 por 3 metros, o sea, un área que sea de 10 metros, vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo, tenemos que tomar en cuenta bien este dato, nos sirve para eso, para calcular cuántas áreas en cierto ambiente, cuántas áreas de trabajo vamos a colocar. O sea, para el diseño se tomar en cuenta mínimo 3 dispositivos, o sea, 3 usuarios que van a trabajar en un área de 3 metros, de un área de 10 metros cuadrados. A eso se refiere esto de lo que son los áreas de trabajo. Ahora, en lo que es, vamos a ver el cableado vertical. Ahora que hemos terminado lo que es el cableado de lo que es la parte horizontal. En cableado vertical, bueno, es una correa es un cables que viajan en forma vertical desde el primer piso, en un caso de un edificio, hasta el último piso, o sea, hasta el último cuarto de telecomunicaciones que se van interconectando entre sí. Esto puede ser cableado con cobre o con fibra óptica. Los cables que están reconocidos para sistemas vertebrales son fibra óptica, multimodo, la de 62.5 o la de 50 micrones, ¿no? Ambos tienen 125 en su buffer. Se instalan en distancias máximo hasta 2 kilómetros. Eso es lo que va a la fibra óptica. En cuanto a fibra monomodo, se puede instalar hasta 3 kilómetros. En par torcidos, en cable, ya sea UTP, bueno, las aplicaciones de datos hasta 90 metros. ¿No? Máximo para voz hasta 800 metros, pero en cuanto a lo que son datos, máximo hasta 90 metros. Si, bueno, si es más grande el lugar que hay que instalar, bueno, ya no nos queda que instalar con fibra óptica, que puede llegar mucho más distancia, porque con cobre podemos llegar máximo hasta 90 metros. Tomamos en cuenta mucho eso a la hora de hacer la instalación del cableado vertical. Los cuartos de equipo. Eh, en este cuarto se concentran los equipos de la red, los servidores de la central telefónica. Este cuarto, bueno, puede tener las mismas dimensiones físicas que un cuarto de telecomunicaciones. Bueno, pues, por general es el cuarto de telecomunicaciones que está se encuentra en cada piso, ¿no? En cada lugar donde van a estar recibiendo.
El tamaño del tamaño del recomendado para con bases de áreas de trabajo de 10 metros cuadrados, pues ahí tenemos un cuadro donde dice el tamaño que se debe tener en cuenta. Bueno, el cuarto, como decíamos, el cuarto de telecomunicaciones es una ubicación física donde se concentran todas las conexiones para distribuir el cableado horizontal y vertebral hacia los diferentes puntos de servicio. La normativa también permite que un solo cuarto de telecomunicación sirva a varios pisos sin exceder los 90 metros de servicio en cable de cobre UTP. Puede darse este caso, ¿no? Puede darse este caso para que tomemos en cuenta. En este cuarto, bueno, ahora vamos a ver lo que son los cuartos de equipos. En este cuarto se concentran los equipos de la red, servidores, etcétera. Bueno, tiene las mismas dimensiones físicas que el cuarto de telecomunicaciones. El otro punto que son los servicios de entrada. En este punto donde se encuentran todas las acometidas, como los datos, la línea telefónica, el servicio eléctrico, pueden estar también servicios de alarma, sistemas contra el fuego o algunas de las interconexiones. Esos son los puntos de las acometidas. Esas son las partes, digamos, importantes de un cableado estructurado para edificios. Ahora, los componentes que utilizamos por lo general para estos tenemos, por ejemplo, los conectores RJ45, o también los llamamos los Keystone, o también se llaman las rosetas, etcétera. Bueno, también estamos las canaletas, la caja, la tapa. Bueno, todos estos pueden ser categoría 5E, 6 o categoría 6A. Bueno, las categorías 6A, bueno, son bañadas en oro de 50 micras. No tanto para nosotros. En cambio, hay los conectores para 6 vienen bañados en plata y los conectores que son, cuando son generalmente para 10 gigas, vienen bañadas en oro. Es dentro de un estándar que se ha colocado para que al sincero no haya muchas pérdidas en cuanto a la cantidad de datos que se van a conectar. También utilizamos lo que son los patch panel. También están categorizados, ya sea para categoría 6, categoría 5E, etcétera, de acuerdo al requerimiento que se necesite. Las placas terminales en áreas de trabajo es bien importante esto. Debe ubicarse una toma de corriente del piso, por ejemplo, debe estar mínimo a unos 30 centímetros, eso más 0,3 metros, 30 centímetros. Y la distancia mínima también entre un toma corriente, como decimos, y a una placa de cableado estructurado, digamos, terminación de cableado horizontal, debe estar mínimo a 0,30 centímetros. O sea, esos son los datos importantes para en cuanto a nivel de piso terminal. Hay que tomar en cuenta eso a la hora de hacer la instalación. La categoría de un cable. La categoría de un cable es muy importante porque son las características físicas, ¿no? Que, por ejemplo, las que están aprobadas tenemos los 5E, categoría 6, categoría 6A. Es un cable par trenzado, un cable de 8 hilos, etcétera, etcétera. Las categorías, por ejemplo, de 5E pueden transmitir hasta 100 MHz de velocidad, categoría 6 a 200 MHz, además que vienen con el calibre ya 23 de la AWG, que es una norma americana que se refiere a la AWG al grosor del cable. En categoría 6 a 500 MHz. Entonces, tomamos en cuenta, mire, todos los cables están bajo los estándares de la TIA y de la EIA, o la ANSI, entonces están sobre categoría 5 es 100, categoría
6, 200 y categoría 6A, 500. Tomamos en cuenta bien esto porque vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que son los estándares. Hay una pequeña anotación aquí que lo que es un cable Belden. El cable Belden está el fabricado porque, a ver, aquí lo anoté, dice, cuando es en categoría 5, cuando dice 100 MHz, ellos están fabricados para que pueda transmitir a 160 MHz. En categoría 6, ellos fabrican para 250, 200, 300 MHz. Y en categoría 6A, que son 500 MHz, entonces él está diciéndonos que ellos fabrican para que puedan ser transmitidos a 650 megahertz en lo que es en cable Belden. Entonces, un estándar es un mínimo. Los sistemas Belden están fabricados para superar el estándar. ¿Cuándo nos va a beneficiar eso? Por ejemplo, a la hora de hacer las conexiones, los patch core, etcétera. Entonces aquí vamos resumiendo, el sistema Belden está a 14.5 a 160 de megahertz, ¿no? Y la, la, eh, la velocidad, o sea, lo que hablamos de los anchos de banda. Por ejemplo, a ver, voy a ir por acá, aquí dice en el lado izquierdo, cuando hay un fallo, por ejemplo, aquí hay una línea roja, esa línea roja es cuando estos otros gráficos son la información de cada par del cable UTP. Entonces, cuando hay un fallo, cuando hace un testeo, un cable horizontal, por ejemplo, no debe tocar a ese cable rojo que está aquí abajo, como en el lado izquierdo estoy viendo acá, así. Esto pasa, o sea, certifica, vamos a decir, estos son las acciones de un certificador. Entonces, ese estaría bien hecho, los patch codes bien instalados, todo pasa, pero si toca, entonces se falla. Lo digo esto porque, por ejemplo, un cable Belden está, al tener esa construcción, por ejemplo, de 100 MHz, ellos fabrican para 160, están poniendo como por encima, bajando, digamos, unos 10, están por encima del estándar. O sea que siempre va a estar un tanto elevado el cable Belden. Entonces, tiene un espacio más para que pueda pasar la certificación. O sea, si alguien ha cometido un pequeño error, digamos, al hacer un patch core, o sea, no lo ha incrustado bien porque el cuello de botella de la mala, digamos, de esto del paso de datos, se ve generalmente el de J45, ya lo hemos dicho más antes. Entonces, está sobrepuesto, eso es lo que le da digamos, la confiabilidad del cable Belden. Lo puse en dos líneas azules acá, ese es un espacio más que ellos tienen. No están casi al tantito, sino que se sube un poco más y así de esta manera garantizan, digamos, el funcionamiento del cableado. Estamos hablando de una característica especial que nos da el cable Belden a comparación de otros cables. Bueno, los cuidados que debemos tener, bueno, los tenemos ahí como figura, los vamos a pasar un poco rapidito, que estamos viendo que no debemos jalar, etcétera, etcétera. No debemos doblar mucho el cable para que funcione bien. Bueno, el RJ45, ya sabemos que eh, bueno, que también les dije que es conector 40 registrado, también llamado como puerto Ethernet. Sabemos cómo están, nos muestra cómo debemos conectarlos. Una figura. Aquí vamos a ver otra figura más.
por el tiempo que nos está quedando, bastante tiempo. Ya les recomiendo que en la certificación de que hagamos de cableado estructurado participen y vamos a verlo con mucho más detalle de todas estas descripciones que les estoy mostrando, cuando es importante, pero y ahí tenemos. Vamos a pasarlos. Ahí tenemos el cable cruzado también, o el cable directo, cómo está, cómo los instalamos, en qué los utilizamos estos cables también. Y acá tenemos algo importante, lo que es la conexión del RJ45, pero en categoría 6, que ya viene con un separador, bien importante esto, porque en esta parte, cuando no está bien hecho, en esta parte, en la terminación, es donde se genera el NEX, que lo vamos a ver más adelante, que es una pérdida, el NEX. Entonces vamos a verlo más adelante. Y luego tenemos en cuanto al mapeo también de lo que es el cable, no tenemos el correcto, aquí tenemos el que es para invertido, etcétera. Algunas veces utilizamos también cable UTP para poder llevar nuestras cámaras y ahí vemos cuando se superponen imágenes o, o no salen bien, etcétera, etcétera. Bueno, acá tenemos lo que es el NEX y el FEX. En realidad es la señal, el NEX y el FEX es la señal de ruido que se induce en un par por la señal transmitida de otro par adyacente, de otro par que está al lado, y la misma se mide en los extremos cercanos del NEX y del FEX, o a la fuente de la señal. Esta medida se realiza par a par a cada uno de los pares. O sea, ese es como decía, es la señal de ruido que se induce de uno al otro, se induce. Es mucho tomar en cuenta, por eso que cuando hacemos las terminaciones de los jacks los hagamos bien, porque ahí es donde se genera el NEX o el FEX, o sea, el NEX que quiero volver a repetirlo, es la señal de ruido que se induce de un cable a otro. Tomaremos muy en cuenta. Se mide. ¿Con qué medimos esto? Justamente con los equipos de certificación, como vamos así, como los testers así, que nos sirven para certificar los puntos del cableado. También tenemos lo que es el retardo. El retardo, que es la diferencia máxima entre el tiempo que se emite y la que se recibe. Todos estos valores se miden con los certificadores. Aquí tenemos, por ejemplo, retardo entre pares, retardo entre lo que es entre pares, el post-NEC, que es el cálculo de señales que no deseadas resultantes del acoplamiento de distintas señales transmitidas de pares adyacentes, o sea, de los otros tres pares que vienen, pues pueden inducir en un par que esté mal puesto, digamos, al hacer, al hacer la construcción del cableado estructurado. Lo otro que tenemos también es la pérdida de retorno. Es la señal que es reflejada en los acoples de impedancia entre los componentes, o sea, cuando se conectan un componente con otro componente y que no tengan la misma impedancia, pues vamos a tener una reflexión que se va a convertir también en una pérdida, ¿no? Todos estos vamos a medirlos, por ejemplo, en los equipos de certificación. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con lo que es la línea ideal y tenemos un certificado como es el Yanten 3, que también sirve para poder certificar fibra, que tiene un módulo para que se puede certificar la fibra. Eh, Ese sería el módulo que te da fibra, que se coloca cartas. Ya podemos conectar la fibra y así poder certificar lo que es lo que es dentro que es el cableado estructurado. Bien, vamos a irnos rapidito porque se nos está yendo el tiempo. Hablar de lo que es aterramiento. El aterramiento se ve a lo que es los estándar J SD del 607, esto lo que es de la TIA y la IA.
tenemos la unión vertical, la barra puesta a tierra y la barra principal puesta a tierra. Ahí los tenemos. Y también aquí están sus características, etcétera. Bien importante que debemos colocar un letrerito, nos indica la norma en el conductor. Cuando se coloca el letrerito tiene que decir eso, ¿no? El que está en color amarillo, que lo veamos, este conector de esta cable, es un letrerito que sí o sí se debe colgar, eso lo dice el estándar dentro, que es el 607A. Los siguientes componentes de infraestructura deben estar etiquetados. Esto se refiere a lo que son eh, las, las etiquetas. Bueno, se normalizan las prácticas de administración y el etiquetado para los elementos de cableado estructurado. Bueno, proporcionan las directrices para la codificación, identificación y documentación. Esto es la norma, la 606A, para implementar el esquema y mejorar la emisión de la red. Y también el etiquetado nos facilita la detección de fallas y ya, bueno, vamos a tener y agiliza la solución de eventuales problemas. Por eso tiene muy importante etiquetar. Hay también una norma para poder hacer la etiquetación. Eh, por ejemplo, se dice el sistema, los identificadores para el sistema clase A. El sistema de clase A son los sistemas que cuentan con un solo cuarto para telecomunicaciones. Se puede hacer. Sin embargo, para varios cuartos, o sea, varios lugares, entonces tenemos para identificador, asignamos eso. Aquí puse un ejemplo, como dice 8A, B. En realidad, el 8 vamos a decir que sería el FS, que es el identificador del cuarto para telecomunicaciones, y el AN, que es el que aquí estamos colgando aquí un ejemplo, vamos a colocar donde dice acá, miren. Ahí. El 8A nos dice que es el cuarto de telecomunicaciones. El B, el B identifica al patch panel, a qué patch panel corresponde. Y los otros, el 01, que es el 01, que pueden ser dos o pueden ser cuatro caracteres que va a identificar al puerto del patch panel, o sea, esta es la etiqueta, y esa etiqueta vamos a colocar nuestra placa, donde dice de dónde viene a dónde está conectado, a qué patch panel y de qué cuarto de telecomunicación. No puede haber varios cuartos, pero como hemos dicho anteriormente, la clase 1 puede tener un solo cuarto, perfecto, entonces de repente aquí podría ser simplemente al patch panel y el puerto, ¿no? Pero cuando son varios cuartos, tenemos que colocar a qué cuarto corresponde. A eso se refiere en la norma 606. También la norma 606 nos da cómo debemos conectar, etcétera, y cómo vamos a colocar la etiqueta para el acercamiento. Bueno, tenemos en el core de comunicación los componentes con los gabinetes, tenemos las bandejas, los otros materiales que necesitamos, etcétera. Y la escalería también tiene que ver con una norma, la norma que es el ASMT, que establece digamos, la designación de los materiales de acuerdo a su aplicación, su uso para construcción, fabricación de dispositivos de sean aplicaciones eléctricas, magnéticas, etcétera. Es también una norma, o sea, que escalerillas que vamos a tener o que vayamos a colocar en el cable estudiado deben tener rigidez eléctrica, todo está normado dentro de lo que es la ACTM, que es una norma justamente para esto. Bueno, tenemos las herramientas que vamos a utilizar, ya sea el traseador o el tiruriro, como conocemos normalmente, nuestro probador, etcétera. Y finalmente vamos a ver cómo vamos a hacer el cálculo de la cantidad total de cables, el número de áreas de trabajo, número de servicios por área de trabajo, vemos que pueden ser 3 mínimo, la cantidad vamos a dividir todo el área general, dividiendo entre 10 metros cuadrados que debe tener cada área de trabajo, la longitud promedio, la longitud más larga, la longitud más corta,
todo eso, bueno, vamos a utilizar longitud promedio. Al final tenemos el número total de cargas necesarios que tenemos para hacer nuestro cableado total. Bueno, esto también desarrolló un software y ahí también hay unas aplicaciones Android. Si no los tienen, bueno, cuando ustedes participen lo que es la certificación de cableado estructurado, les vamos a poder instalar y pasar estos software. Bueno, espero que haya sido de beneficio este webinar sobre cableado estructurado. Bueno, cuestión del tiempo, cualquier consulta que tengan, lo pueden hacer al correo que tienen ahí, pueden anotar el correo, mandármelo, se los vamos a enviar las respuestas, ¿no? Que tengan buen día y que pasen el resto de la tarde. Con eso me despido hasta otra oportunidad. No olviden que el día jueves tenemos otro webinar sobre paneles solares. Buenas tardes.